El 2 de febrero de 2024, Apple sacó al mercado las Apple Vision Pro, unas gafas que prometían tener un ordenador virtual con realidad mixta que te acompañara allá donde fueras, por el módico precio de $3.500. Hoy, sin embargo, en 2026 ya no se escucha hablar de ellas en ninguna parte. ¿Qué ha pasado con las Apple Vision Pro? En aquel entonces, cuando Apple las sacó al mercado, las presentaba como el siguiente escalón en la revolución de la informática. I believe that augmented reality is a profound technology. So today, I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. Introducing Apple Vision Pro. Y el bombo que se le dio al producto fue brutal, porque no solo era el lanzamiento de otro producto de alta gama, sino que era la salida al mercado de una nueva vertical en el catálogo de Apple, cosa que siempre ha sido históricamente muy importante. Las gafas parecía que lo tenían todo, eran sencillamente impresionantes. Tenías pantallas gigantes cuando tú realmente estabas en espacios muy reducidos, ventanas flotantes, seguimiento ocular, interacción con las manos, y como os he dicho antes, sobre el papel esto era la nueva revolución de la informática doméstica. El problema es que pasado el entusiasmo inicial, la gente empezó a hacerse una pregunta que ahora nos vendría a todos a la cabeza, que es ¿y esto hoy para qué me lo pongo? Porque una cosa es que la tecnología quede muy impresionante de cara a una demostración sintética en un laboratorio o un entorno controlado, y otra muy distinta es que realmente hayas conseguido crear un producto lo suficientemente cómodo como para que la gente lo quiera utilizar en su día a día. Porque lo que se encontró Apple es que en realidad para la mayoría de usuarios ya existían alternativas más baratas para cumplir con las funciones que para esa gente eran las más importantes. Y es que para trabajar desde el ordenador, un ordenador con esas prestaciones puede salirte mucho más barato. Y si lo que te interesa es la parte de la pantalla gigante, realmente por ese precio tienes televisores muy buenos. Y si lo que te interesa es combinar ambas cosas, pues siempre puedes encontrar apaños o acabar conectando el ordenador a la televisión. A donde quiero llegar es que no había prácticamente nada que no pudieses hacer en otra parte ya. Y entonces aparece el problema principal de las Apple Vision Pro, y es que no estaban solucionando nada que justificase pagar $3.500 por ello. Además, tras los primeros días y meses de uso empezaron a salir las primeras reseñas y empezaron a salir, entre otros, problemas como que eran demasiado pesadas y podían provocar molestias cervicales, fatiga ocular por tener al final las gafas puestas todo el día, y tengamos en cuenta que si al final esto es para llevarlo en casa y yo, si estoy en el ordenador, puedes venir a decirme algo. Y como mucho llevar los cascos puestos me quito uno y te digo, oye, ¿qué has dicho? Pero es raro de cojones que yo te vaya a hablar y tú me hables con el antifaz ese de los cojones en la cara. El problema es que cambia en gran medida cómo interactúas con tu entorno. Y quizá eso que se vendió como una ventaja acaba siendo el mayor de los problemas. Durante los primeros días y los primeros meses, Internet se llenó de gente llevándolas incluso por la calle, en un intento de justificar ese precio y meter la realidad mixta en su rutina con calzador, fuese como fuese. Me las llevo para el bus de camino al trabajo y así me pongo una película, me las llevo mientras voy andando por la calle porque total tienen realidad mixta y puedo ver mi entorno, y todo esto con una batería que duraba apenas dos horas y media. Ahora bien, no quiero que me malinterpretéis, no todo lo hacían mal. En un avión, por ejemplo, es un sitio bastante acotado, sí que puedes desplegar tus pantallas virtuales en ese espacio reducido y ahí puedes sacarles ventaja. O es si en tu casa tienes muy pocos metros cuadrados, quizá ahí sí que te salga bien comprarte las Apple Vision Pro porque al final estás sustituyendo el espacio y un setup completo, pero os voy a ser completamente sincero. Me cuesta muchísimo encontrar un escenario en el que sea justificable comprar un producto así. Y parece que no solo me pasaba a mí, sino que esto pasó bastante en general, más allá de la gente que tenía dinero de sobras y que lo quería probar. Vamos a ver cómo fueron las ventas durante esos primeros años. Al principio, las ventas se estimaban entre 700 y 800.000 unidades, pero rápidamente ese número se recortó a 400.000 unidades porque la demanda en Estados Unidos cayó en picado. Tened en cuenta que en todo momento estos números son estimaciones de productos enviados y ventas realizadas, puesto que Apple nunca llegó a publicar los números oficiales. El primer año acabó con unas ventas aproximadas de 390.000 unidades, muy cerca de la previsión de ventas que tenían de esas 400.000, pero tengamos en cuenta que esa previsión de ventas ya estaba recortada. Y también hay que tener en cuenta que el producto no acabó saliendo a mercados europeos en los que fueron los últimos hasta julio de 2024, y entonces llegó 2025. Y en 2025 se acabaron de confirmar los temores de Apple. Apple no había conseguido generar
generar un producto para las masas. Y ojo, porque aún así, cuando acabaron las existencias del primer modelo de las Apple Vision Pro, aún volvieron a sacar otro modelo con un chip más potente, intentando así darle más vida al proyecto. El problema aquí es que nadie se estaba quejando de que no fueran suficientemente potentes. Y lo que pasó es que ya sin el boom de la novedad, este nuevo producto más potente, pero que seguía siendo más de lo mismo, se estampó bastante rápido. Todo el mundo había decidido si las quería o no las quería. Así que el intento de rescate por parte de Apple a las Apple Vision Pro quedó en eso. Al final, en el último cuatrimestre de 2025 se estima que Apple envió más o menos unas 45.000 unidades, que son bastante pocas. Y esto nos lleva a 2026. Ahora mismo corren rumores de que Apple ha aprendido la lección y están replanteando las Apple Vision Pro, siendo así que el próximo enfoque que seguramente veremos en el mercado se dice que van a ser unas gafas mucho más pequeñas, sin pantalla como tal, más tirando a lo que serían las Ray-Ban Meta, pero aún así también corren rumores de que si bien estas gafas más delgadas saldrían en 2027, unas futuras gafas que vuelvan a implementar otra pantalla, que vuelvan a lo de la realidad aumentada, volverían a plantearse tirando a 2028. Pero esto insisto en que aún son rumores muy preliminares. Como resumen, tened en cuenta que Apple no ha abandonado la realidad aumentada, simplemente la han guardado en el cajón para pensar muy bien cómo hacer que quieras llevarla en el día a día. Y bien, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, un abrazo, nos vemos en el siguiente y chao.